Lo que comenzó con una túnica colorida terminó inclinando coronas. La historia de José comienza con esa imagen. Un muchacho cubierto por una prenda llamativa, hijo predilecto que camina por los campos bajo un sol que promete algo más que calor. Esa túnica no era solo un vestido, era signo de favor, una señal visible que encendió la envidia en los corazones de quienes, por sangre, debían amarlo. ¿Cómo llega ese joven, vendido como esclavo por sus hermanos, a ser gobernador de Egipto? Esa es la pregunta que atraviesa esta historia, de la traición al poder, del pozo oscuro a los graneros del faraón. José era distinto desde joven. Sus sueños, imágenes que venían profundas y claras, hablaban de un destino que se elevaba por encima del cotidiano. Contó a su familia que tuvo sueños donde haces de trigo se inclinaban ante el suyo, y otra vez en el que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. No eran meras vanidades, eran señales que él interpretó como indicio de un propósito mayor. Pero entre los suyos aquellos sueños fueron recibidos como carbones en la leña. Avivaron un fuego antiguo, el fuego del favoritismo. Jacob, su padre, lo miraba con ternura y le regaló una túnica especial. Los hermanos, en cambio, vieron en cada gesto de cariño otra razón para el rencor. A la sombra de esos sentimientos fue tejida la decisión que cambiaría la vida de José. Un día, cuando Jacob envió al joven a buscar a sus hermanos que pastoreaban lejos, la situación que parecía un simple recado se tornó en trampa. Los hermanos, reunidos, lo vieron acercarse con la túnica brillante y las palabras de sus sueños resonando en sus recuerdos. La conversación fue dura. Los reproches se mezclaron con viejas heridas. Rubén, el mayor que todavía guardaba algo de compasión, propuso dejarlo vivo en un pozo. Otros, empujados por el odio, hablaron de matarlo. Al final, la mano de la traición no derramó sangre en ese campo. En cambio, lo arrojaron a un pozo profundo, un agujero de tierra donde el silencio se vuelve pesado y frío. Allí, rodeado de paredes de polvo, José vio cómo se cerraba su mundo conocido. No obstante, la historia da un giro que nadie esperaba. En vez de morir, José fue vendido. Una caravana de comerciantes ismaelitas pasaba por la región. Los hermanos acordaron intercambiarlo por unas monedas. Lo quitaron del pozo, lo vendaron y lo llevaron lejos de su hogar. Le quitaron la túnica y fingieron ante Jacob un engaño cruel. La mancharon de sangre, la presentaron como prueba. Jacob, roto por la pérdida, creyó que su hijo había sido devorado por una bestia. El dolor se posó en la casa como una nube densa. El luto cubrió a un padre que no volvería a abrazar a su hijo por muchos años. Llegado a Egipto, José, ahora esclavo, fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. En la casa de Potifar, la vida de José cambió de forma inesperada. Su integridad y la bendición que parecía acompañarlo hicieron que prosperara. El hombre que lo compró notó en él una calma y una diligencia distintas. Pronto lo puso al frente de su casa, confiándole bienes y responsabilidades. En medio de la extranjería, en una tierra llena de costumbres ajenas y dioses distintos, José se mantuvo firme. Su fidelidad diaria, su trabajo sin alarde, empezaron a abrir puertas que nadie de su familia habría imaginado. Pero la prosperidad no lo blindó contra nuevas pruebas. La esposa de Potifar observó a José, y lo que comenzó como mirada se convirtió en acoso. Ella lo persiguió con ofrecimientos y solicitudes que rechazó por su respeto a lo que era justo, y por lealtad a su amo. La resistencia de José fue interpretada por ella como provocación. Herida en su orgullo, inventó una acusación. En un giro doloroso de los acontecimientos, José fue atrapado en una mentira. Potifar, creyendo las palabras de su mujer, entregó a José a la cárcel. Así, el joven que había sido vendido por sus hermanos por monedas, terminó encadenado otra vez, esta vez por la calumnia. La prisión podría haber sido el final, pero en la narración bíblica aparece una constante: la presencia de Dios en la vida de José, una compañía que no anula la pena, pero que sostiene en ella.
Incluso tras las rejas, José no se deshizo. Su reputación de sabiduría y su don para interpretar sueños lo llevaron a conocer a dos hombres que estaban con él en la cárcel, el copero y el panadero del faraón. A cada uno le llegó un sueño, y José, con prudencia y claridad, les ofreció interpretación. A uno le predijo restauración y libertad, al otro, la muerte. Las visiones se cumplieron tal como las explicó. El copero fue liberado y el panadero fue ajusticiado. Sin embargo, el copero olvidó a José cuando recuperó su posición ante el rey. El olvido fue una daga inesperada. 2 años pasaron en silencio para José, años que parecieron suspender la justicia humana, mientras que algo más profundo se tejía. El tiempo, sin embargo, no es un juez neutral. Guarda vueltas y retornos. Faraón tuvo sueños que inquietaron todo Egipto. Sueños de vacas flacas devorando a las gordas, y de espigas marchitas consumiendo a las prósperas. Nada en la corte dio respuesta satisfactoria. Los magos y sabios del reino se mostraron incapaces. Fue entonces cuando el copero, recordando a quien le había leído el futuro en la oscuridad de una celda, habló del esclavo hebreo. José fue traído, y su presencia en la corte fue como la llegada de luz en una sala en penumbra. Con humildad y discernimiento, explicó que los sueños no eran hematomas del azar, sino avisos. 7 años de abundancia se asomarían, seguidos de 7 años de hambruna severa. Su consejo fue práctico y decisivo: recolectar y guardar en los años de sobra, para que la nación sobreviva los años de escasez. La respuesta del faraón fue extraordinaria. Aquel joven, antes despojado de libertad y respirando el polvo de la traición, fue proclamado gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Su nombre recibió una nueva forma, y se le dio a su cargo la responsabilidad de administrar los recursos de la nación. La ironía histórica es profunda. Los mismos sueños que provocaron el odio en su familia eran ahora la llave que abría las puertas del poder ante el rey más poderoso de la región. José se casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio, y de esa unión nacieron hijos que anclaron su nueva posición en la tierra extranjera. No fue un ascenso improvisado. La esencia del nombramiento fue su sabiduría y la capacidad de ejecutar un plan que salvaría vidas. Llegaron, inevitablemente, los años de falta. La hambre que José había previsto no se limitó a Egipto. Cruzó fronteras y golpeó las tierras cananeas donde vivía Jacob y su familia. Los hermanos, sedientos de sustento, emprendieron el viaje hacia Egipto sin imaginar que el hombre, frente a quien suplicaban, era el mismo al que habían vendido tiempo atrás. Ante el gobernador, se inclinaron sin reconocer aquello que les era familiar. José los conoció, pero ellos no lo identificaron. Su voz, sus ropas, su estatus, todo había cambiado lo suficiente para disfrazar su identidad. Aquí la historia pone a prueba el corazón. ¿Cómo responderá aquel que sufrió la traición con la tentación de la venganza al alcance de la mano? José decidió no rebelarse de inmediato. En lugar de eso, diseñó pruebas que pusieron a prueba el arrepentimiento y la compasión de sus hermanos. Los acusó de espionaje, los retuvo, y exigió que le trajeran al hijo menor, Benjamín, como garantía. El dolor en el rostro de Jacob separado de Benjamín fue un espejo de la agonía que él mismo había conocido cuando su hijo fue arrancado del pozo. Entre los ensayos impuestos por José y las súplicas interiores de los hombres, emergió una metamorfosis. Aquellos que habían vendido a su hermano comenzaron a revelar señales de cambio. Judá, especialmente, habló desde un lugar nuevo, ofreciendo incluso su propia libertad por la seguridad de Benjamín. Fue en ese diálogo, cuando los corazones se abrieron y las palabras de juicio dieron paso a palabras de protección, que José vio la posibilidad de reconciliación. Finalmente, incapaz de contener más la emoción y viendo que los actos de aquellos hombres habían cambiado, José se apareció ante ellos sin máscara. Su voz, una vez imaginada como garganta de rencor, fue voz de perdón.
Declaró que no guardaba rencor y que comprendía que parte de aquello tenía sentido dentro de un plan que, aunque doloroso, había traído preservación. Vosotros intentasteis hacerme daño, pero Dios lo encaminó para bien. Podría decirse en la línea de la interpretación devocional. Sin embargo, su perdón no fue frívolo. Fue la culminación de años de pruebas, del dolor aceptado y de la sabiduría adquirida. Se abrazaron, se limpiaron las lágrimas, y pronto, la familia entera fue reunida en la tierra de Egipto, donde Jacob pudo ver a su hijo vivo y completo. El cierre de esta historia no es solo un final familiar feliz, sino una lección sobre cómo la providencia transforma lo roto en herramienta de salvación. La traición que parecía una ruina resultó ser el canal por el cual se salvaría no solo a una familia, sino a naciones enteras durante la hambruna. La fidelidad de José en la servidumbre, su integridad ante la tentación, su paciencia en el olvido y su sabiduría en el poder, convergen para mostrar un camino. El sufrimiento puede ser plataforma de misión si se mantiene la esperanza y la honestidad delante de Dios y de los hombres. Hay en este relato imágenes que quedan pegadas al alma: la túnica colorida arrojada en manos de desconocidos, el eco del pozo como un recuerdo oscuro, la prisión como lugar de silencio donde nacen dones, la sala del faraón donde un muchacho de familia humilde explica el futuro de una nación. Cada escena habla de un aspecto distinto de la vida humana: la fragilidad, la tentación, la fidelidad, la espera, la justicia tardía y, finalmente, la restauración. No se trata de decir que todo sufrimiento está predestinado en términos mecánicos, sino de reconocer que, incluso en el daño humano, puede obrarse una obra mayor cuando se mantiene integridad y se responde con sabiduría. Al cerrar esta narración, queda una pregunta para quien escucha. En las circunstancias en que te has sentido traicionado o despojado, ¿cómo respondes? José no fue un héroe perfecto sin grietas. Fue un hombre que eligió la lealtad y la paciencia en lugar del resentimiento y la venganza. Su historia invita a mirar más allá del golpe inmediato y a cuidar el corazón mientras se actúa con justicia. Que su ejemplo inspire a confiar en que la fidelidad cotidiana puede preparar para una tarea mayor, y que el perdón, aunque difícil, tiene la fuerza de recomponer historias. Si esta historia te ha tocado, suscríbete y acompáñanos para escuchar más relatos que sostienen la fe y alimentan la esperanza. Antes de despedirnos, una última imagen: el mismo joven cuya túnica fue manchada y entregada como prueba de muerte, sentado ahora en un carruaje de autoridad, ordenando graneros para alimentar multitudes. Entre las manos de José se habían entrelazado dolor y propósito. En esa tensión, la narrativa bíblica ofrece consuelo. Nuestras heridas no son pura ruina, pueden, con el tiempo y la fidelidad, ser el terreno donde florece la redención. Que esa verdad sea luz para quienes atraviesan desiertos de pérdida y olvido. Comparte en los comentarios qué momento de la vida de José te conmovió más. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia de esperanza y restauración, comparte este video. Y si quieres profundizar en otras historias de fe que muestran la providencia en medio de la adversidad, mira nuestros episodios relacionados.